hasta con mucha envidia porque están en el calorcito y aquí en México, en la Ciudad de México está helando. Pero bueno, con gusto a la distancia, agradezco la invitación al comité organizador. Saludo siempre y agradecido con el doctor Jesús Felipe González Roldán y tantos colegas y amigos especialistas que se están dando cita en estos días en este evento. Pues a todos les saludo con gusto. Voy a pegarme, sé que hay un retraso, pero trataré de yo no retrasarles más en su programa de actividades. Y fui invitado a conversar con ustedes en unos minutos sobre los retos y desafíos de la pandemia de COVID-19 aquí en el instituto, esta experiencia que se ha desarrollado. Y bueno, como primer punto quiero aclarar que no tengo conflictos de interés. Y entonces voy a ir abordando por diferentes retos como los fuimos viviendo, pues desde el inicio, desde enero que nos enteramos sobre esta grave infección en China y que poco a poco fuimos desarrollando una estrategia de trabajo, no solo en el instituto, sino en toda la red de institutos y hospitales que integran la Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad. Entonces, estos retos los fuimos abordando conforme pasaron los meses y obviamente para cada uno de estos retos tuvimos que tomar acciones, implementarlas, irlas desarrollando y también al paso del tiempo pues irlas mejorando, actualizando y mejorando. Y eso es lo que les quiero platicar. Ven ustedes que un primer reto era pues que en ese momento, en enero del año pasado, pues había un desconocimiento de la enfermedad. Teníamos información, pero nadie en el país teníamos, digamos, alguna experiencia en este tema de esta infección. Por lo tanto, pues, la desconocíamos, todo era lo que nos llegaba por la literatura y por los reportes de cómo se iba comportando la infección. Y por supuesto, teníamos que planear como un reto importante una nueva organización hospitalaria si es que esto llegaba a México y el INER tendría que tener un papel importante en el manejo de la enfermedad. Así que varias acciones desarrollamos. Primero instauramos el Comité de Enfermedades Emergentes, revisamos y dimos seguimiento a las condiciones de la infraestructura hospitalaria, se programó una reconversión hospitalaria, se construyó el hospital de campo, se desarrollaron protocolos de atención, de estudios post-mortem y un programa de bioseguridad. Vean ustedes que, por ejemplo, nosotros desde 2009, cuando la pandemia de influenza, en su momento se integró un comité de influenza y cada año el comité se reactiva, más o menos en octubre, próximos a la temporada invernal epidemiológicamente, pues para ver la situación del INER y se mantiene activo en sesiones, en reuniones periódicas, se mantenía este comité hasta que terminaba la temporada de influenza, había una pausa y después volvíamos a reactivarnos. Decidimos en enero del 2020 cambiar ya el nombre y por supuesto la directriz de trabajo de comité de influenza a que fuera ya un comité pero también al tema que ya nos toca, COVID-19, o a cualquier otra situación que en un momento dado pudiera ser una enfermedad emergente. Está integrado este comité por 64 personas de todas las direcciones del instituto, de todas las subdirecciones y de diferentes campos de trabajo. Es un grupo multidisciplinario y hasta el día de ayer llevábamos en estos 2 años 331 sesiones de trabajo. ¿Qué es lo que hacemos? Bueno, en primera instancia, un análisis de la situación internacional y por supuesto nacional de cómo está el comportamiento de la pandemia y después vamos ya viendo todo el aspecto, teniendo este marco de referencia, vamos viendo ya
completamente el aspecto operativo del INER, que hemos ido aumentando diferentes cubos que ven aquí. Por ejemplo, vemos un censo diario, ahorita les voy a mostrar en qué consiste todo esto. Para esto hay un líder que se encarga de esto nada más en el instituto, de recabar la información, y así para cada uno de estos segmentos que ustedes están viendo, ¿no? Lo referente a la ventilación mecánica, a medicamentos y diferentes insumos, a la reconversión hospitalaria, la infraestructura hospitalaria, telemedicina, referencia y contrarreferencia de pacientes. Todos estos aspectos son revisados a detalle. Inicialmente lo hacíamos diario, de lunes a sábado. Después los paseamos a 3 veces por semana. Ahora lo hacemos 2 veces por semana, aunque en un chat que tenemos diario se sube la información que cada uno de los responsables de estas actividades tiene la obligación de hacerlo, y entonces todos nos enteramos. Esto es de lunes a domingo, esta información que vamos generando. ¿Qué hicimos con la reconversión? Ven ustedes que antes de la pandemia, la unidad de cuidados intensivos respiratorios del INER tenía 15 camas. Al hacer la reconversión, pues se multiplicó a gran escala el número de camas de terapia intensiva, porque por la infraestructura del instituto, por la situación o disponibilidad arquitectónica o el perfil de los especialistas, pues decidimos que podríamos ser una gran terapia intensiva. Y entonces los criterios de ingreso al instituto eran obviamente COVID confirmado, todos los casos con neumonía y prácticamente todos los casos con insuficiencia respiratoria grave a muy grave. Entonces, bajo esos criterios, si estos no eran los criterios de un paciente, los referíamos a otros hospitales, requerían hospitalización, pero no una unidad de cuidados intensivos, seguramente. Entonces, de 15 camas de terapia, nosotros escalamos a 120 en una primera etapa, a 160 camas en una segunda etapa, e incluso podría ser hasta 200 camas, que sería nuestro máximo posible de poder trabajar con pacientes. Anteriormente había áreas perfectamente definidas de neumología pediátrica, otorrinolaringología, rehabilitación, cirugía, recuperación. Todo se volvió COVID. Todas las áreas se reconvirtieron a COVID. Y obviamente se construyó un hospital de campo. Una consulta externa general se volvió solo consulta externa COVID. Los laboratorios generales, pues al solo ver COVID, solo veíamos pacientes con este tipo de enfermedades. En promedio, cada servicio clínico, antes de la pandemia, tenía 30 camas, divididos por diferentes temas de la patología respiratoria, y se redujo, dependiendo del servicio, a 15 o 20 camas de UCI. O sea, eran menos camas porque fueron perfectamente equipados con ventilador, con equipo de monitoreo, pues todos estos grandes espacios que requieren los pacientes en estado crítico, y eso hizo necesario que se redujeran algunas cuantas camas en cada uno de los servicios por los espacios disponibles, pero como ven arriba, pues se multiplicó el número de camas de UCI. Tenemos personal por clínicas y oficinas y fueron reasignados a actividades COVID de acuerdo a necesidades. Este es un mapa del instituto. Ustedes ven, esto que estoy señalando es la entrada al instituto. Y vean ustedes que nosotros lo zonificamos en tres partes. La zona 1, que corresponde a estos edificios que son estos edificios que están aquí, zona 1 y zona 2, son áreas de hospitalización. Cada edificio de estos son 2 pisos, planta baja y un primer nivel, y ahí es donde están hospitalizados los pacientes. Por cierto, desde su origen del hospital como sanatorio para tuberculosis. Después algunas áreas han ido creciendo a lo largo de las décadas. En esta área se encuentra terapia intensiva, cirugía, recuperación. Y nosotros aquí tenemos un gran tanque de oxígeno, que es el que hace la distribución a toda la zona de hospitalización.
Sin embargo, dadas las necesidades de estos pacientes y de alto consumo de oxígeno, se decidió en esta reconversión colocar dos grandes tanques estacionarios en otras zonas, de tal forma que en la zona 1 fue abastecida o ha sido abastecida por el tanque original. Esta zona 2, que son 4 áreas de atención clínica, más o menos alrededor de 100 pacientes. En un estacionamiento se estableció este tanque número 2 y se hizo toda la conexión de tubería y todas las conexiones para llevar el oxígeno desde este gran tanque hasta esta zona 2. Y la zona 3 es urgencias. Esta es otra área clínica que antes era neumología pediátrica y que fue inhabilitada para convertirla en área COVID de adultos. Y en el estacionamiento se colocó otro tanque, de tal manera que no hubiera problemas de desabasto. Ven ustedes, el Hospital de Campo es un hospital que fue donado por la Cruz Roja. Son de estos hospitales de guerra que uno ha visto en las películas. La verdad es que no había una experiencia en México sobre el uso de este tipo de hospitales. Ha sido una de las experiencias más increíbles porque cuando la Cruz Roja se acercó y que quería ver cómo ayudaba, cómo nos apoyaba, ellos nos propusieron instalar este hospital porque la Cruz Roja Internacional lo hace y había la posibilidad de traer este tipo de hospital aquí. Aceptamos. Este es el momento donde llegan gente de la Cruz Roja en los trailers con las carpas y toda la infraestructura para irlo armando. Ustedes lo van viendo aquí, hasta que queda armado. Todavía está aquí el tráiler abajo a la izquierda. Y finalmente, así es como quedó este hospital de campo. Ven ustedes que son 5 carpas interconectadas por túneles del mismo material. Es un material impermeable. Obviamente se le puso aire acondicionado. Estos son los contenedores de oxígeno que abastecen al hospital de campo. Y este es un tercer contenedor que lo puso el INER para abastecer el área de urgencias, que está aquí, y el otra área de neumología pediátrica que se convirtió en un anexo de urgencias. Pero bueno, el hospital de campo finalmente quedó así. Toda esta zona de estacionamiento pues fue inhabilitada para poder abrir el espacio. Esta es la zona de urgencias, de tal manera que quedó como un anexo a urgencias el hospital de campo y otro anexo que era neumología pediátrica. Este es el censo diario de pacientes. Vean ustedes que viene, lo hacen todos los jefes de servicio a las 7 de la mañana, lo deben de llenar, y se ha hecho día con día desde el 27 de febrero, que fue el primer caso en que se diagnosticó en el INER y en México de COVID. Estas áreas son los diferentes servicios clínicos que tenemos habilitados aquí en el instituto. Y entonces aquí vamos clasificando el número de pacientes hospitalizados en ese día, cuántos son positivos, cuántos son sospechosos, negativos, positivos que se volvieron negativos, cuántos pacientes en ventilación mecánica, cuántos de ellos eran positivos o sospechosos, cuántos pacientes se han ido extubando, cuántos egresaron a domicilio o fallecieron desafortunadamente por COVID, algunos pocos por no COVID, personal de salud hospitalizado, en ese día cuántos se tienen, pacientes en ventilación no invasiva o puntas de alto flujo, o pacientes que no tienen oxígeno. Este es el registro diario que se ha hecho. Aquí ponemos un ejemplo, porque esto lo venimos llenando desde marzo. Pero ven ustedes, el 19 de enero pasado ha sido el día más complicado que tuvimos en el INER. Ese día teníamos 197 pacientes hospitalizados. O sea, prácticamente llegamos al tope que teníamos, que eran 200. Y de esos 197, en ese momento, teníamos 189 confirmados y 2 sospechosos. Pero vean ustedes que de estos 197, teníamos a 141 en ventilación mecánica. Lo cual eso, pues, era una gran terapia intensiva el instituto, y así se ha mantenido. Y bueno, la sumatoria de extubados, etcétera. En ese momento teníamos 7
de personal de salud, no necesariamente del hospital, sino de otros hospitales, los registramos como personal de salud hospitalizado, ¿no? Y ven ustedes que teníamos 7 pacientes. Esto lo hemos llevado a lo largo de todo el tiempo. Esa es nuestra peor fecha, el 19 de enero, porque prácticamente llegamos al máximo tope, que eran las 200 camas. Vean ustedes, al día de ayer, noviembre 16, ahorita que hemos estado en una temporada en que está declinando el número de casos, aquí tenemos 118 pacientes, aunque estos dos servicios, el clínico 1 y el 2, que son aquí 40 pacientes, son ya no COVID, todos los demás son COVID. Entonces teníamos 67 pacientes positivos y de los cuales 45 estaban intubados. En total, aquí tengo anotado, hemos atendido en todo este periodo 4,219 pacientes en condiciones de máxima gravedad, que es, como decía yo al principio, nuestro criterio. Vean ustedes esta gráfica que viene de enero del 2020 hasta el día 2 de noviembre pasado. Son 2 años de cómo ha sido el comportamiento de la pandemia. Ustedes pueden ver aquí en enero del 2020, a la extrema izquierda, que dice hospitalizados por influenza. En promedio, pues teníamos 70, 80 pacientes hospitalizados. Conforme va pasando las semanas del inicio del año, van disminuyendo. Pero lo importante es que vean ustedes en esta línea punteada, es que después de marzo del 2020, en que van disminuyendo estos casos, no hubo más casos de influenza. En cambio, cuando vemos aquí los casos de COVID, por ejemplo en azul, hospitalizados, vean ustedes como el primer caso fue el 27 de febrero del 2020, en marzo van aumentando, y ven ustedes cómo se mantiene pues en un ascenso rápido, sigue ascendiendo en pequeños picos hasta la primera ola, la segunda ola, la tercera ola. En este color rosa, el número de intubados, prácticamente lo vamos a ver más adelante, pues la mayor parte de nuestros pacientes se encontraban intubados. Y bueno, los pacientes ambulatorios y del triage que ustedes ven en líneas punteadas y en café. O sea, ha sido ustedes pueden ver que ha sido 2 meses de muchos pacientes vistos con 3 picos importantes, y vamos a ir desglosando aquí lo que ha sucedido. En términos generales, en todo este tiempo, se han realizado más de 136,000 PCRs, de los cuales, pues, la gran mayoría, como ven aquí en amarillo, pues corresponde a PCR para SARS-CoV-2. Sin embargo, hacemos otras, ¿no? Por ejemplo, influenza, otros virus o atípicas, pero en realidad el porcentaje es mucho menor, aunque esto se traduce en miles de estudios a lo largo de todos estos casi 22, 23 meses. Vean ustedes el número de pacientes hospitalizados por día de abril del 2020 a noviembre pasado. Ustedes pueden ver que estamos casi siempre por arriba o siempre por arriba de 100 pacientes, y en esta segunda ola, pues estuvimos en 150, 160, casi hasta los 200 pacientes. Viene el tercer pico, igual, más o menos un comportamiento parecido, 150 pacientes promedio, y aquí ustedes ven la mediana de pacientes hospitalizados. ¿Cuántos pacientes en ventilación mecánica? Aquí tenemos el porcentaje. Vean ustedes que pues las más de las veces por arriba del 60% de los enfermos en ventilación, todos llegaban con insuficiencia respiratoria grave. Algunos de ellos se podían manejar y controlar con puntas de alto flujo, que es el paso previo a la ventilación mecánica, o algunos otros estaban graves, pero decidíamos no darlos de alta a otro hospital porque la probabilidad de intubación nos parecía que era muy alta. Entonces nos quedamos con los pacientes graves, pero que al final de cuentas pues, no hubo necesidad, por fortuna, de intubar y colocarlos en un ventilador. Pero aquí ven ustedes el promedio, pues hemos estado arriba casi siempre
del 60%. Y bueno, aquí empieza ya la declinación en el número de pacientes intubados, que hoy sigue siendo mucho más baja de lo que estamos viendo en este último corte que hice yo. Un problema que hemos tenido son las infecciones asociadas a la atención de la salud, pues las que siempre se ven en los hospitales, en casos críticos, neumonías asociadas al ventilador, infecciones de vías urinarias asociadas al catéter, infecciones del torrente sanguíneo, clostridioides, que es un problema grave, o infecciones de tejidos blandos. Vean ustedes que para el año de 2020, que es la parte superior de esta tabla, pues tuvimos 1,510 reportes de infecciones asociadas. Obviamente, la pandemia, pues prácticamente en todos los hospitales que han tenido estos casos, las infecciones se fueron para arriba. O sea, casos muy graves, casos multiinvadidos por la gravedad, mayores estancias hospitalarias. Entonces, pues estos pacientes tienen muchos factores de riesgo. Y bueno, pues aquí el INER no es la excepción. Este es un número importante, obviamente el mayor número de estas IAS pues está relacionado con las neumonías. Ven ustedes ya aquí en la parte inferior de esta tabla, ya es el 2021, hemos podido disminuir, aunque el corte es hasta octubre, hemos podido disminuir las neumonías al ventilador. Probablemente no rebasemos, porque ahorita vamos teniendo menos casos ventilados. Lo que sucedió en 2020, las infecciones urinarias, pues sí, esas sí se incrementaron, y las otras pues más o menos se han mantenido estables, probablemente tengamos los mismos números o un poco menos. Pero esto ha sido un problema mayor, no solo porque pues, aumentan el riesgo en la vida de los enfermos, sino aumentan los tiempos de estancia hospitalaria, aumentan los costos de atención. Y ven ustedes la mortalidad que hemos tenido. Aquí están las semanas epidemiológicas y aquí pueden ver en azul los casos COVID. Obviamente pues, muestra también claramente en la primera ola pues que no teníamos tanto conocimiento y se va mejorando la atención de los pacientes, pues los picos fueron importantes comparados con la segunda y con la tercera, pero siempre están ahí en verde las infecciones asociadas a la atención a la salud. Muchas veces el paciente, pues ya la infección por COVID ha sido resuelta, pero las otras infecciones agregadas son las que lo mantienen en hospital y finalmente son las que generan la complicación y causas de muerte. Aquí en promedio las defunciones por día, pero ustedes pueden ver, por ejemplo, en mayo, abajo, el promedio mensual que tuvimos de defunciones 102. O sea, fue el peor mes, porque vean ustedes que en la temporada invernal previa, noviembre, diciembre, enero, febrero, aumentaron la mortalidad en comparación con los meses anteriores y con los que han seguido. Fue un pico grave, pero no llegó al de mayo, que era cuando estábamos arrancando. O sea, pero bueno, finalmente pues, es un número, la mortalidad es alta, como ustedes lo están viendo aquí. En los casos del INER, desafortunadamente el 31% de los pacientes fallecieron. Afortunadamente el 66% son egresados a casa y el 3% son los que están hospitalizados en el momento. Domicilio pues egresan muy dañados. Son pacientes de estado crítico, insisto, que tienen un deterioro importante en varios aspectos, más las enfermedades que tenían asociadas, pero el 66% logran irse a domicilio. Y después sigue otra etapa de atención que les mostraré en unos minutos. Algo importante y que afortunadamente el INER no perdió la sensibilidad, pues es el trabajo de anatomía patológica, la despedida familiar,
porque al ser hospital COVID, pues el paciente ingresaba, hasta ahí lo veían sus familiares en persona, y bueno, pues muchos pacientes que fallecieron, eh, ustedes pueden ver aquí en la foto a los familiares, los pasamos a un área donde se decidió que podían despedirse de su familiar, obviamente estaban protegidos los familiares, con batas, guantes, careta, y acompañados siempre por personal del instituto, y el cadáver, bueno, pues protegido con esta especie de cabinas, ¿no? De tal manera que podían ver, podían cerciorarse de que era su familiar y pues tener ese momento pues de cercanía con su familiar. También se aprovechó para hacer los estudios post-mortem. Se decidió hacer autopsias dirigidas, o sea, no la tradicional, sino microautopsias en que se tomaban muestras de pulmón, pericardio. Bueno, ustedes están viendo aquí varias. Les puedo mostrar en esta de un corte que se hizo de 45 estudios post-mortem, en el que se tomaban tejidos por diferentes vías en estos cadáveres y que los familiares autorizaban el procedimiento. Vean ustedes que prácticamente todos tenían, por ejemplo, en mucosa olfatoria, inflamación aguda, crónica, de 39 casos, pues un número importante tiene inflamación, neuritis, glándulas salivales también tenían alteraciones, pulmón, pues obviamente, arterias pulmonares, pericardio, miocardio, el hueso costal, todo eso eran muestras que se tomaban, hígado, riñón. Vean ustedes, nos sorprendía que estos pacientes prácticamente todos hicieron daño renal, por ahí algunos rabdomiolisis, en fin, alteraciones en piel, vasculitis. Todas estas muestras se tomaron en pacientes y se han hecho estos estudios post-mortem. Otro programa que se desarrolló para la atención de la pandemia fue el programa de bioseguridad. Como ustedes saben, en las unidades de investigación, nosotros como instituto pues tenemos una unidad de investigación grande, pues estos programas existen, sobre todo en laboratorios BSL2, BSL3, y bueno, el programa ¿en qué consiste? Pues que los principios, estrategias y prácticas utilizadas para minimizar la exposición o liberación no intencional de agentes biológicos infecciosos se hace a través de diferentes estrategias, ¿no? Son pasos que aquí se han llevado, la limpieza, una desinfección y finalmente la esterilización. Entonces, todo nuestro personal de intendencia pues, fueron entrenados por los expertos en bioseguridad en qué consistía la limpieza, que es la que se hace en todos lados, pero ya incrementar los niveles de bioseguridad, pues había que hacer la desinfección minuciosa hasta poder llegar a la esterilización, la cual se hace con este robot. Este robot que es manejado por químicos de la unidad de investigación, que ellos hacen habitualmente ese trabajo. Este robot no lo teníamos, lo conseguimos durante la pandemia. Y vean ustedes cómo sellan el área donde se va a esterilizar. Obviamente lleva una limpieza, lleva una desinfección. Estamos en el último paso. Se sella con estos plásticos. El robot se programa y se deja ahí, ¿no? Y entonces esparce esa nube y pues hasta que se logra después de un tiempo esa esterilización. Y eso se ha hecho varias veces en todas las áreas clínicas cuando pues el número de pacientes nos ha permitido ir teniendo espacios libres para poder llevar a cabo todo este proceso. Otro de los retos, todo esto fue parte de atención de pacientes, todos estos retos, otros era la capacitación y la protección de los trabajadores. Y para ello hicimos programas de capacitación en el conocimiento de la enfermedad, también en el uso adecuado del equipo de protección personal, de la protección general,
e implementamos una unidad de medicina ocupacional y, por supuesto, el programa de vacunación. Vean ustedes que aquí solo traigo cifras del año pasado, el corte a diciembre, pues se habían desarrollado ya 317 cursos, taller de equipo de protección personal, más de 3,000 trabajadores capacitados, videoconferencias, los cuales se subieron al canal de YouTube. Y vean ustedes estas cantidades en ese momento, más de 800,000, videos educativos también con miles de visitas y cursos a distancia, 9 cursos a distancia en COVID, con más de 1,000 participantes. Se elaboraron, yo sé que cuesta trabajo verlo, no es la intención verlo a detalle. Lo que les quiero mostrar es que se elaboraron estas infografías que se colocaban o se han colocado en los diferentes servicios clínicos sobre cómo tienen, por ejemplo, en urgencias, cómo tienen que vestirse, cómo tienen que desvestirse, la técnica, los pasos que deben seguir y, por supuesto, desechar todo eso. No solo en urgencias, sino también en los servicios clínicos, de tal manera que el personal no solo se capacitó, sino que tenía las infografías para ir llevando paso a paso el correcto uso o el vestido y desvestido del equipo de protección. Y además nombramos a gente para que supervisaran, eran como los revisores, de que estaban presentes cuando se vestían o se desvestían y de que técnicamente lo estaban haciendo con el máximo de condiciones de seguridad. Vean ustedes que capacitamos más de 2,800 personas aquí de inicio en el INER. Obviamente la carga más fuerte fue marzo, abril y mayo del año pasado. Después pues se fue adoptando ya nada más la supervisión porque la gente tenía la capacitación y ya lo hacían bien, pero siempre con supervisores para evitar que decayera la intensidad. Se destinó un aula en donde al personal, nuestros instructores, les daban material para que llevaran a cabo el proceso de capacitación de cómo quitarse, cómo ponerse y quitarse la ropa. Diferentes médicos, este es el personal directivo, o sea, fueron desde los directivos hasta todos los niveles, todo mundo tuvo que llevar estas capacitaciones. Implementamos el programa de medicina ocupacional. Ven ustedes que esta información la publicamos el 26 de marzo del año pasado, en el que derivado de pues ya de la pandemia andante ya de manera progresiva en ese momento, establecimos 7 módulos para los trabajadores del INER. Atención ambulatoria, psicológica, medidas de prevención, toma de muestras, facilidades administrativas para ausentarse de su trabajo, elaboración de censo o reubicación de su área de trabajo. Nosotros veíamos que como trabajadores del ISSSTE o derechohabientes del ISSSTE, pues muchas unidades cerraron, era difícil obtener atención, entonces decidimos nosotros hacer la atención de nuestros propios trabajadores. Y así lo iniciamos con 8 médicos, 3 enfermeras, todos aquellos trabajadores que tenían síntomas, que creían que eran sospechosos, pues pasaban a consulta, pasaban a hisopado nasofaringio y faringio. Y vean ustedes, este es un corte, es mucha información, pero digamos, es a diciembre, es todo el año pasado, y luego por trimestres de este año hasta junio. Lo que ustedes van a ver aquí que el personal activo aumentó porque casi fueron 490 trabajadores que se fueron a su domicilio en acuerdo al decreto presidencial. Entonces disminuyeron, después ya se reincorporaron. Y ven ustedes cómo en el año pasado pues, fueron miles de atenciones proporcionadas. Ido necesitando menos de estos porcentajes estratosféricos. Ya vean ustedes cómo ido disminuyendo. Los casos positivos también desde casi 15, 14.5% el año pasado, al primer trimestre 3.6%, a menos del 0.5% en el segundo trimestre. Prácticamente
Una cuarta parte tenían transmisión nosocomial el año pasado, 3/4 partes comunitaria, y se abatió la transmisión nosocomial aquí en el instituto. Todos los casos han sido de transmisión comunitaria. Trabajadores hospitalizados también fue disminuyendo. Y tuvimos pacientes trabajadores con neumonía, insuficiencia respiratoria. El año pasado fallecieron 5 que no estaban activos, estaban fuera de la institución por enfermedades y no tenían contacto con pacientes, se contagiaron, desafortunadamente fallecieron, pero vean ustedes que 0 defunciones de personal activo, incluso hasta el día de hoy. Y esto se traduce, yo creo que es uno de los máximos éxitos del INER, porque esto está basado en la capacitación, en la supervisión, en la apertura de esta unidad de medicina ocupacional y en que han tenido el equipo de protección personal adecuado, con mucho esfuerzo. Todos conocemos las cifras de personal de salud que lamentablemente falleció. 0 trabajadores activos en el INER, casi a 2 años de esto. El programa de vacunación de personal, esta es la de COVID, el 83% de los trabajadores se vacunaron. Siempre hay un pequeño porcentaje que por diversas razones pues no acceden a vacunarse, y este fue el 83%. Pero ven, en la vacuna de influenza, contra influenza, en 2020 tuvimos el 100% de los trabajadores. Y ahorita, al corte del 8 de noviembre, hace pocos días, ya teníamos a 3,600 trabajadores, prácticamente el 100% de los trabajadores ya vacunados contra la influenza. Obviamente, pues esta información de la atención de los trabajadores, de la baja incidencia y la mortalidad por el virus en estos trabajadores, pues dio motivo a poder hacer una publicación que fue aceptada en una revista internacional, y me parece que ese es un gran logro. Otro de los retos, por cierto, la unidad de medicina ocupacional hemos decidido que se quede ya permanentemente aquí en el instituto. Finalmente somos un hospital de infectocontagiosos, tuberculosis, neumonías, influenza, COVID, VIH. Entonces hemos decidido que ya trabajarán de manera permanente como un apoyo del INER a sus mismos trabajadores. Gestión de insumos y personal. Establecimos la lista de insumos, su adquisición por compra, por donación, por donde fuera le teníamos que buscar, y por supuesto la contratación de personal para atender esta gran pandemia. Estas tablas son complicadas, pero miren, es muy simple. Viene el consumo por mes y por día de ese mes. Esta es una primera tabla de enero a junio. En mascarillas N95, patas desechables, botas, gorros, cubrebocas, guantes. Ven ustedes cómo en enero y febrero el consumo, por ejemplo, las mascarillas, 190, 330, pero ven cómo va incrementando a lo largo de los meses. Y así para todos. Me voy a la siguiente tabla, que es el segundo semestre del año pasado, en el mismo orden, ¿no? El consumo por mes, consumo por día. Y ustedes pueden aquí ver las cantidades. Quizá lo importante es que vean ustedes que por día, ya a lo largo de todo el año, enero y diciembre, el consumo de mascarillas N95 era de más de 2,200 por día. 500,000 casi, cercanos al 500,000 de mascarillas N95. Más de 300,000 batas desechables, botas y cubrezapatos, 500,000 de gorros para médicos y enfermeras, casi 1,000,000 de cubrebocas desechables y más de 5 millones de los diferentes guantes que se requieren para el trabajo. Es extraordinario esto. Se multiplicó N veces el consumo de material, pero el que hayamos logrado mantener el abasto de todo este material, pues obviamente se tradujo en la seguridad de los trabajadores y por supuesto, en una mejor atención de los pacientes. En cuanto a las contrataciones, pues nosotros tenemos una plantilla original de 2,200 trabajadores, y al convertirnos en hospital COVID, fuimos apoyados con plazas eventuales
Vean ustedes, esto es al 31 de diciembre del año pasado. Pudimos contratar 106 médicos, entre especialistas y médicos generales. Obviamente el perfil que perseguíamos de especialistas eran neumólogos, intensivistas, infectólogos, anestesiólogos, gente muy hacia los cuidados intensivos, pero también personal de otro apoyo importante, ¿no? Neurólogos, nefrólogos, cardiólogos, etcétera. Y médicos generales que fueron capacitados para el apoyo. Más de 1000 enfermeras y, por supuesto, técnicos u otros profesionales que pues han sido de gran apoyo. Total que en diciembre del año pasado tuvimos 1411 plazas eventuales, que incrementó a 1601 plazas ya en este año. Se han logrado mantener y solo así pues el INER ha salido adelante, porque con el personal de base no hubiera sido posible, era demasiado trabajo. Otro de los retos, investigación y difusión rápida de la información. Se desarrollaron nuevos protocolos de investigación, las publicaciones se incrementaron y bueno, el difundir todo esto. Entonces vean ustedes que esto es del año pasado, todavía no tenemos los cortes de este año, pero vean ustedes que de proyectos de investigación básicos, clínicos y epidemiológicos, pues se incrementó por ejemplo, en proyectos básicos, 14, bueno, 10 estaban aprobados, 61 proyectos de investigación clínica, 10 proyectos epidemiológicos. Entonces, obviamente aquí en básico se ha estudiado mucho sobre el virus, básicamente, mecanismos de daño. En clínicos, bueno, pues predictores, factores de mortalidad, remdesivir aquí se ha usado desde el inicio, porque fuimos sede en este estudio multicéntrico internacional, junto con nutrición aquí en México, y bueno, es uno de los ejemplos, remdesivir, y obviamente estudios epidemiológicos. Aquí son algunos ejemplos de las publicaciones, ¿no? El análisis genómico de las variantes de SARS que llegaron a México, la secuencia completa del genoma del primer virus detectado aquí en México, en ese paciente del 27 de febrero del año pasado, esto que ya habíamos visto de los trabajadores. Son solo algunos ejemplos. Ven ustedes la educación continua y el canal INER del año pasado, a la mitad de este año, o sea, en 18 meses, tuvo más de 1,5 millones de reproducciones. Diferentes actividades. Obviamente, pues es un canal abierto, la gente entra, pero llevamos el registro. Siempre hubo mucho interés en el video del equipo de protección personal, higiene de manos, diagnóstico por imagen y espectro radiológico de COVID, programas de rehabilitación y así, ¿no? Entonces, hay gran cantidad que ustedes pueden visitar en el canal de YouTube del INER, porque ahí se queda ya todo guardado y pues listo para que a quien le interese lo pueda ver. Un reto era la innovación en salud. Entonces, implementamos acciones para desarrollar telemedicina, teleenfermería, la clínica de seguimiento post-COVID, que eso pues, al principio ni lo imaginábamos, y lo que decía yo, el hospital de campo, que aquí haré alguna aclaración. Vean ustedes telemedicina. A través de esta plataforma, que es una herramienta de un software de televisita y telecomunicaciones, se puede ejecutar en cualquier dispositivo inteligente conectado a Internet. No hay necesidad de instalar o descargar ninguna aplicación. Está basado, con el apoyo de tecnología Cisco Webex y Cisco Webex Team. Así es como se ve en la pantalla cuando entra la llamada. Y esto es lo que desarrollamos. Atención domiciliaria, o sea, teleconsulta, informe médico, teleinformes que le pusimos nosotros y televisita, ya que los familiares no podían acudir. Entonces, en la telemedicina, bueno, pues permite una comunicación y colaboración segura entre los pacientes ambulatorios y médicos, familiares y médicos, el enfermo y sus familiares. Y esto, bueno, pues nos ayudó a mantener esa sana
distancia y mantener al hospital, como hasta la fecha, cerrado. Solo entramos los trabajadores, seguimos implementando todas estas usando todas estas herramientas. Ven ustedes que hasta agosto de este año, esto lo arrancamos en mayo del año pasado, aquí está mes con mes, el número de teleconsultas pues han sido ya llegando a las 8,000 casi, bueno, ya las habremos rebasado esta cifra, porque el corte es hasta agosto de teleconsultas. Aquí hay un ejemplo de una teleconsulta, pero ven ustedes la televisita. Tuvimos donaciones de teléfonos celulares, de tablets, entonces las utilizamos para los pacientes y ven ustedes, pues, la paciente ya casi habiendo salido de la etapa grave, pues ya sentada en un reposo, tiene comunicación con sus familiares. O bien, el médico, aún estando el paciente intubado, los familiares nos pedían hacer la visita virtual y pues les mostramos a su enfermo a través de las tablets. Esto ayudó mucho, no solo al personal médico, sino también a los familiares a poder entender mejor la enfermedad, la evolución de sus pacientes y que los médicos pudieran detenerse, pudieran dedicarse a la atención de sus pacientes y no distraerse tanto tiempo en otras actividades. También hicimos lo de un grupo de enfermeras, se capacitó en estas plataformas e implementamos teleenfermería. Vean ustedes que básicamente cuando el paciente ya ha superado la gravedad y está en condiciones de irse, como decía yo al principio, luego muy dañados, muy débiles, sin poder caminar, pero que ya pueden estar en casa con cuidados, pues muchos de ellos todavía tienen diferentes dispositivos, ¿no? Cánulas de traqueostomía, gastrostomía, cistostomía, sondas nasogástricas. Pero ven ustedes cómo casi ya 3/4 partes de estos pacientes, a través del seguimiento que hacen las enfermeras, a través de estas plataformas, pues se logran retirar los dispositivos, 9% fallecieron y se tiene seguimiento cerca del 20%. Ven ustedes que más o menos es pues a 30 días o 60 días más o menos el seguimiento en la mayoría de los pacientes, pero hay pacientes que llegan hasta muchos más días de seguimiento. 616 videollamadas han hecho las enfermeras. Muchos de nuestros pacientes tienen mucho más allá que el COVID, por tres comorbilidades, la tercera parte de los pacientes, un poquito más, pero otros pacientes pues, tienen otras comorbilidades, ¿no? 1, 2, 3, hasta más. Estos son los problemas que van identificando, ustedes lo pueden leer, en enfermos que salen con traqueostomía o con gastrostomía. Entonces van, digamos, entrenan y van dando seguimiento con los familiares, el cuidador principal del paciente. Las enfermeras van haciendo las llamadas y sobre todo la visualización a través del dispositivo inteligente, de ver las heridas, de ver las condiciones del paciente. Si algo ven que no está bien o que se sale de lo esperable, pues piden que el paciente sea traído. Y ahí está el total, entonces, ya de consultas para todo esto. Me di cuenta hasta apenas hace rato ya. Lo que quiero es que vean que hay un plan de alta con información que se le da al familiar para que vaya llenando con el paciente, pero no me salió. Se integró el equipo de seguimiento post-COVID con personal de salud de todas estas áreas y algunas otras más. Aquí solo es un grupo el que está, pero es un grupo multidisciplinario grande. Vean ustedes que solo vemos nuestros pacientes que hemos egresado, no vemos de otros hospitales. O sea, hacemos todo el seguimiento completo desde urgencias, hospitalización, medicina crítica, hasta el domicilio del paciente y hasta que vienen otra vez a consulta los pacientes. Llevamos ya acumuladas 13,760. Un 40% de los pacientes no acuden. Se han detectado 7 defunciones. Hay una lista de espera de 3 meses. Son muchos pacientes y bueno, pues nos rebasa.
el 70% de ellos fueron intubados y tuvieron pues cercanos a entre 2 y 3 semanas de intubación a estos enfermos. Lo que ustedes ya saben, sobrepeso y obesidad, hipertensión y diabetes son las principales características de estos enfermos que están en seguimiento, pero ven ustedes que más del 14% egresan todavía con algo de disnea. Se les dota se les presta un concentrador de oxígeno, y un alto porcentaje de estos pacientes, como lo van viendo, pues tienen todavía algunas secuelas en la tomografía. Muchos de ellos tienen afecciones neurológicas mixtas, tanto sensoriales como motoras, o sea, problemas para la marcha, la sensibilidad. Muchos tienen, también en su estado de salud mental se altera, estrés postraumático, alteraciones del sueño, ansiedad, y todo eso se va viendo en el seguimiento post-COVID de manera presencial, síntomas de otorrino, cómo venían antes, pero cómo persisten algunos pacientes con tinnitus, inestabilidad de la marcha, alteración del olfato, gusto y algo de disfonía. Hospital de campo, ven ustedes estas fotos, ustedes lo vieron por fuera hace rato, aquí ya es cómo quedó por dentro. Se equipó para atención de cuidados intensivos, incluso ahí se hacen hemodiálisis, lo que requiera el paciente, y en total, en esta instalación de las carpas del hospital de campo, hasta esta semana llevamos 610 pacientes, todos en estado crítico. Otro reto, optimización de recursos por altos costos de atención. Se integró la unidad de economía de la salud. Y bueno, aquí quizá lo importante de esto es que vean ustedes que del año pasado, estos solo son gastos de 2020, el gasto total en pacientes hospitalizados es de más de 961 millones de pesos, ¿no? El costo promedio por evento hospitalario es de más de $500,000 de pesos por enfermo. Entonces, y aquí pues podemos desglosar lo que ha costado pues, las diferentes necesidades que se tienen que cubrir de los pacientes. Es una fortuna, pero bueno, pues hemos tenido el apoyo para lograrlo. Otro reto, la comunicación asertiva. Entonces desarrollamos acciones de difusión interna, conferencias, medios impresos, radio, televisión, redes sociales y exposiciones. Esto pues ni nos imaginábamos que lo íbamos a tener que hacer. Veamos este primer comunicado el 17 de marzo de 2020, en el que yo dirijo a todo el personal el plan del INER en COVID-19, los 25 pasos, escalamiento de áreas de atención, redistribución de personal, insumos, uso de equipo de protección personal y comunicación. Y cada uno de ellos, bueno, pues con diferentes pasos que fueron puestos, que se desarrollaron y fueron puestos al conocimiento de la población trabajadora del INER. Y ya con el paso del tiempo, bueno, pues se ha ido mejorando y hacemos un boletín general de salud ocupacional y preventiva, donde se va avisando la vacuna, cómo va la vacuna, cuántos casos se han encontrado de trabajadores enfermos, etcétera. Participamos en las conferencias vespertinas. Yo tuve el compromiso de asistir hace ya casi un año, en diciembre, a una de estas conferencias, y muchos medios han, digamos, publicado en sus hojas actividades del INER. Esta es foto del INER, vean ustedes que es de la Gaceta de la Universidad. Excelsior, pues publicó grandes reportajes en el frente de batalla. El INER lucha contra su segunda pandemia. Esto es en diferentes tiempos. El País me hizo una amable invitación, el diario El País, a hacer un texto en la tribuna, qué hacer ante este panorama de la salud. Esto fue en septiembre del año pasado. Su boletín también de la Cruz Roja Mexicana hizo logros con el hospital de campo. La revista Proceso también, en julio del año pasado, dedicó un reportaje
y entrevistas aquí a varios de nosotros. Esta es una foto del INER también, con motivo del Día del Médico, que la desplegó la Secretaría de Salud. Vean ustedes que se han dado más de 100 entrevistas en diferentes medios conocidos, a lo mejor otros no tan conocidos, pero tratamos de estar presentes también con la sociedad a través de la información y la experiencia que se desarrolló aquí. También hicimos un programa que se llama Un Aliento para el INER, en el que, pues imagínense la gente con el agotamiento, el estrés, y los días que han transcurrido y trabajar con ese riesgo, pues decidimos invitar a gente para que les mandara un mensaje a los trabajadores del INER. Y la verdad que la convocatoria nos sorprendió. Tenemos más de 100, esto es solo un ejemplo, de quienes han participado con mensajes de 30 segundos para los trabajadores del INER. Ustedes aquí conocerán a varios, por ejemplo, Andrés Oppenheimer, Guadalupe Pineda, Edgar Vivar, que ha sido paciente del INER, Francisco Osea, pues ahí ustedes están viendo aquí Tatiana Cloutier, Tania Libertad, Deni Ibarra, deportistas, Elojitos Mesa, los luchadores, que ya se me olvidó cómo se llaman, y en fin, tenemos artistas, deportistas, medios de comunicación que han enviado mensajes de aliento, por eso le llamamos así, un aliento para el INER. Y bueno, pues aquí fue recibido todo esto de la mejor manera. También se editó un libro, La Pandemia, por una fantástica fotógrafa de estos de Fotógrafos Sin Fronteras, que fue presentado en marzo de este año, y que esta fotógrafa se acercó con nosotros, la entrenamos en el uso de equipo de protección personal y siempre se movía acompañada por alguien en el INER. Y entró a todos los espacios del INER. Y este es un libro de imágenes que se llama La Pandemia. Y básicamente el INER, aunque tiene imágenes de algunos otros hospitales, pero el 70% es del INER, vale la pena, está en las librerías y es una experiencia fantástica. Del mismo material que hemos generado y de estas fotografías de esta fotógrafa, María Paula Martínez se llama, se pusieron una galería en las rejas de Chapultepec. Obviamente todo esto autorizado por el gobierno de la Ciudad de México. En nuestras rejas aquí también hicimos reconocernos, le llamamos, esta está ahorita puesta, reconocernos porque salen fotos de la gente pues con todo el equipo de protección y lo que están haciendo, y más adelante salen muchos de ellos sin el equipo de protección, y es una forma de reconocernos y de conocernos, ¿no? El trabajo que hacemos. Esta está ahorita puesta. También se puso en el metro, en los andadores del metro, la gente pues ve las fotos y con algún pequeño texto que una escritora hizo. Entonces la gente conocía de lo que hacíamos en el INER. Ya voy a terminar. Retos en la formación de personal, un programa de salud mental y seguimiento de COVID en nuestros alumnos, programa de formación de médicos recientes que tuvimos que ajustar, nuevas especialidades, infectología, neumología, medicina crítica, y el aumento de plazas de enfermería. Ven ustedes cómo el año pasado el 80% de nuestros residentes tuvieron ansiedad, y todavía este año. También un poco en menor escala el síndrome de desgaste, el burnout, y algunos cuantos depresión, pero no son cifras despreciables, más del 30%. Todo esto se hace porque tenemos un programa de salud mental en ellos. 28 de 158, el 17%, se contagiaron. Obviamente los naranjas son los de neumología, pues son los donde más, sobre todo en diciembre, pero les dimos seguimiento. También aprovechamos y se hicieron las gestiones para que el INER fuera nueva sede del curso de infectología, el cual nos fue autorizado por la Facultad de Medicina, y hoy en día es una especialidad más a partir de marzo. También se incrementó la plantilla de alumnas, se abrió el turno vespertino de nuestra escuela de enfermería. Pues ha sido como un compromiso del INER ante la falta de personal y los
irnos preparando en el futuro para tener más personal. Y también está en trámite avanzado la apertura del curso, un curso de neumología, medicina crítica de 5 años de formación. ¿Cuáles son las conclusiones? Bueno, pues digamos, un impacto positivo de todo este resumen que he hecho de trabajo, pues es que pudimos dar una gran cobertura de casos muy graves, con 66% de casos que salieron adelante. Todo el personal del INER se ha dedicado a COVID. Lo que hicimos al aislarnos sin hacer de medidas pues, fue evitar riesgos de contagio a pacientes no COVID. Se ha dado atención gratuita, entonces todo esto, ningún costo para el paciente. Se ha apoyado a otras instituciones en el traslado de sus casos más graves y pues se tomó un liderazgo en esta pandemia. ¿Cuál es un impacto negativo? Pues que hasta apenas hace poco estamos retomando el seguimiento de los casos no COVID, pero más de año y medio no tuvimos contacto con nuestros pacientes de POC, de cáncer, de fibrosis, etcétera. Hay un agotamiento físico y mental terrible en el personal, pero les damos atención profesional en esto. Una excesiva carga de trabajo administrativo. Ya ven ustedes, gestionar estos costos de salud y el material, pues obvio requiere de concentración y de mucho tiempo de trabajo de lunes a domingo de nuestro personal administrativo. Un alto costo de la atención para el INER. Ha sido ya un periodo muy largo y pues todavía no sabemos qué va a pasar, aunque parece ser que ya esto en algunos meses pasará. Finalmente, ¿cuáles son los desafíos? Son varios, no llevan un orden de importancia, pero creo que el desafío para el sistema de salud en general, pienso, pero también para nosotros como institución, pues es tener muy claro la planeación de necesidades. Creo que ya no podemos, no deberíamos de instrumentar nada de último momento, sino siempre estar preparado de qué es lo que necesitamos para atender ante situaciones de este tipo. Desarrollo y apertura de especialidades y sedes, como ya se los mostré. Atención de patologías emergentes y enfermedades crónicas. O sea, se han combinado casos de COVID con muchas enfermedades y creo que tenemos que estar mejor preparados para esta atención. Es un desafío. Es un desafío es la atención de la alta demanda que se ha dado en los hospitales, disponibilidad de personal de salud y de insumos. Ya vimos todo lo que se requiere para poder salir adelante en esto. El mantener un amplio programa de vacunación al personal de salud, programas de atención a personal de salud en riesgos ocupacionales, por eso la unidad de medicina ocupacional, poder dar la mayor cobertura posible, que gente, ese era nuestro compromiso, que gente muy grave no se quedara en la banqueta sin atención, y todos se las pudimos dar de quienes estuvieron aquí. Calidad y seguridad en la atención, instalaciones seguras, integración de estos equipos multidisciplinarios que de veras el trabajo que han hecho es de primera línea, tener mecanismos de referencia y contrarreferencia y no que el paciente ande en un taxi buscando qué hospital le da la cobertura, coordinación entre las instancias de salud, protocolos de atención sobre todo en la detección de causas de ingresos, ahora que van a empezarse a mezclar pacientes COVID y no COVID, formar a nuestro personal con una visión de futuro, hay que tener nuevos modelos de formación, desarrollo de aulas virtuales, en fin, creo que todavía hay muchos desafíos. Habrá que seguir trabajando en esto, esos son mis datos. Yo siempre con gusto atento a poder conversar con ustedes o en lo que el INER o yo en lo personal pueda apoyar con ustedes. Y bueno, pues esta es una foto del maravilloso INER. Muy bien, pues con esto concluyo estos minutos. Yo les agradezco la invitación, les felicito por este evento que ya dejó de ser virtual, solo unos cuantos lo hacemos así. Espero en el futuro poderme encontrar con ustedes y conversar largo y tendido. Gracias a todos ustedes por la atención.